Allí puncha huapicunas, machicunas. Buen tiempo para ustedes, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Voy a compartir palabra primero agradeciendo al Gran Espíritu que nos convoca para escuchar la palabra y para nutrirnos de la palabra. Pero quiero pedirles a ustedes una colaboración en el sentido de pedirles que vamos a agradecer y al mismo tiempo a pedir permiso para que la palabra quede sembrada en el corazón. Entonces acostumbro siempre a hacerlo con los niños y también lo hago con los mayores, con los adultos. Quiero pedirles que un momentico vamos a hacer un viaje en nuestro corazón para recorrer la Amazonía y los lugares que siempre recorremos, que cierren unos minutos, unos segundos los ojos y hacemos el agradecimiento y la petición para sembrar la palabra. Entonces yo digo una palabra en la lengua, mi lengua es quechua, soy de la gente de la familia Yanacuna, Micmac, del sur de Colombia. Entonces voy a pedirles que diga una palabra cuando yo diga la palabra Samay, que Samay es una palabra que significa lo que sale del corazón, el aliento, la fuerza del aliento. Entonces cuando diga esa palabra, ustedes cierran los ojos y hacen un pequeño viaje. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 3. Samay. Samay, 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 samay. Samay, 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 samay. Samay son koi, 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 samay son koi. Samay, 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 samay. Bye bye. Muchas gracias. A mí me gusta explicar un poco nuestra condición de presencia en esta tierra a través de la poesía. Voy a leerles un poema, no se preocupen por la explicación, lo voy a leer en lengua quechua, pero tiene que ver con el todo de la madre tierra, que nosotros llamamos Pachamama. Pachacay. Pachacay, Callarinacha, Cusicuyimanta, Huaycairipi, Causaipi, Yagyaguachay, Puca, Tucuna Rumipi Llana. Paipicay, Yupay Chayniyok, Kaini Yokumanta, Ukupacha, Waktani Manukanchi Yaguar, Huasca Kunawan Guaymapacha, Pachachay Pipurupay Tukanta, Imaway Kachina Picuna, Causaimanta, Yaku Kapay, Munaini Yok Tukiri, Kapari, Yachi Kapari, Tukuimanta Kiwakuna, Ima Pusay Paiman, Anapanchamano Kupachaman, Nukancha kapalwan moskoy kuramanta, chaymampa chakiyuyana,
reina kaina tuyu, haika chimikuna pachamanta chon kaskatarikunaka, nuka tikramuna kaiman payawa, milma kaiman yakuman, imayankana ichakuna, nukarina takiman kaitakuna pura, huilla kachoimanta, kunapak kusmutukuy, runa kunamanta, nuka tukuna kius chata, utrun kumanta, taki tutakamanta tinja, uyaguamanta, kenakimanta todai pachaguaman, uku pachapita, urjuta kuntamanta. Bueno, muchas gracias. Es para abrir un poco la conversación, porque mi condición de poeta, de escritor, me lleva a acercarme un poco a la palabra que iniciaran acá los hermanos y que acá el profesor mencionara sobre la situación del colonialismo. Nosotros en Colombia hemos dado un paso muy importante en este momento del acceso a la presidencia de la República, dadas las condiciones de guerra y de conflictos y de violencias que tocaron hasta lo más pequeño de nuestro pueblo, de nuestra nación. La violencia entró hasta en las casas y tenemos una situación muy difícil, un camino muy duro, porque Colombia tiene dos tipos de hambre: el hambre de las necesidades, del empobrecimiento, del dolor al que sometieron a nuestro pueblo, pero también el hambre espiritual. Y el hambre espiritual, en ese hambre espiritual tenemos una labor muy importante los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afro, los raizales, la cultura negra o palenquera en Colombia, los gitanos y un sector que es muy importante, que en las luchas se demostró como es el arte, la poesía, la danza, la pintura, el saber leer la naturaleza. Pensamos que ahí tenemos un gran elemento para poder enfrentar y caminar para ver cómo nos va en un primer gobierno de izquierda. Muchos estamos preocupados en Colombia, porque es una incógnita un gobierno de izquierda. Después de 250 años, Colombia es el primer gobierno de izquierda. Pero para los pueblos originarios, a nosotros, por experiencia, no nos ha servido ningún tipo de gobierno, ni de izquierda ni de derecha, porque nuestra lucha ha sido siempre enraizada a la madre tierra, enraizada a la palabra, enraizada a la medicina y a los saberes de nuestros pueblos. Por eso, en ese tipo de conocimiento del que mencionaba el profesor, ese conocimiento tenemos que, como decimos nosotros en Colombia, molerlo bien, masticarlo bien. Decimos en Colombia cuando mambeamos coca, mambeo, mambearlo bien. Porque si aplicamos un conocimiento igual como el que llevamos, le estamos haciendo caso a un tipo de modernismo que está cargado de ese colonialismo. Y bien lo decía el profesor, ese tipo de conocimiento no nos sirve. Y esa hambre de conocimiento debe tocar lo espiritual, porque es que en lo espiritual estamos totalmente desorganizados. Se ha perdido el equilibrio. Incluso nuestras tradiciones de pueblos originarios corren el riesgo de caer en el folclorismo. Y cuando caen en el folclorismo, están instrumentalizando nuestros sagrados conocimientos. Cuando la medicina se vuelve mercado en las ciudades, estamos perdiendo. Cuando los liderazgos no afianzan su fuerza espiritual y su sentir en la madre tierra,
pues corremos el riesgo de que esos liderazgos se conviertan en el otro puñal para nuestros pueblos. Y experiencias ya las ha habido en América Latina. Entonces, pensar en hacer camino a través de esto tan importante como el foro de la Panamazonía, pienso que hay que ponerle mucho cuidado al tema del conocimiento. Estoy muy de acuerdo con el profesor. Y en el marco del conocimiento, ¿cómo reconstruimos la palabra? Nosotros decimos la palabra dulce, la palabra bonita, la palabra que nombra, la palabra que hace florecer, la palabra que permite entrar al corazón. Porque si no, la palabra se vuelve hueca, trillada, una palabra que sigue el mismo camino del colonizador. Colombia podemos dar ejemplo de eso porque la palabra es recia, es dura, porque así nos tocó. Porque así a eso nos llevaron, a guerras permanentes, a conflictos por la tierra, a conflictos de violencias intrafamiliares, a violencias sexuales, a instrumentalización de la mujer, a grupos armados, paramilitarismo, grupos armados de izquierda, de la fuerza pública, constantemente asediando y manoseando nuestros conocimientos. ¿Y por qué hacemos fuerza en la palabra y la memoria? Porque en la memoria hay unos viajes muy importantes. En este momento yo vengo de una zona sur de Colombia que se llama San Agustín, en el departamento del Huila, queda más cerca de Ecuador que hacia el centro del país. Nosotros a esa zona le decimos Huacacayo, que es lugar de los espíritus. Pero un día llegó un misionero y encontró unas piedras muy bonitas y le colocaron San Agustín, en homenaje al misionero. Pero estas piedras, que son de 2,5 metros, representan un tipo de conocimiento en el manejo de la tierra, en el manejo del agua, en la astronomía y en las formas del relacionamiento entre la selva y el piedemonte amazónico. Ese tipo de memoria, ese tipo de conocimiento, tenemos que comenzar a hacerlo real, no como para historia de museo, sino real. ¿Qué podemos aprender de esas técnicas? ¿Qué podemos aprender de ese manejo de las parterías? De que cuando viene un niño hay una serie de conocimientos sobre partería. Pero también cómo vamos haciendo posible ese renacer de esos espacios que son de armonía. Yo siento que en la Amazonía, como en el piedemonte amazónico o como en la parte andina, hay que trabajar los espacios sagrados. Y es una apuesta que sería importante a nivel del FOSPA, reconstruir los sitios sagrados como malocas, como elementos de casas del saber. Nosotros las llamamos yachaiguasi, casas del pensamiento, que no se conviertan en elementos de turismo, sino que sean centros de conexión espiritual para lo que realmente requerimos. Los antiguos ahí en el punto de San Agustín tenían la posibilidad, nosotros lo hemos visto, de conectarse con estas zonas, con las zonas del norte de la parte caribe, con el centro de nuestra América, y se conectaban hasta con las pirámides. Ustedes dirán, ¿cómo lo vieron? Lo hemos visto y lo hemos sentido a través de las plantas sagradas como el yagé, la guachuma. Tenemos otras plantas allá que tienen que ver con el tabaco.
lo hemos visto y lo hemos sentido. Que antiguamente, así como se reúnen en el FOSPA, antiguamente se reunían para rendir culto a la vida, pero también para preparar el momento para la muerte. Eran culturas que se preparaban para la muerte. De ahí de donde venimos algunos colombianos, en esa zona, es un espacio que más o menos son unas, pongámosle toda la región, unas 200, 300 hectáreas, pero todo era un sitio como un templo sagrado para preparar para la muerte. No se preocupaban tanto por el presente, sino por ese camino hacia dónde vamos a irnos y cómo vamos a influir sobre los vivos. Esos elementos hay que retomarlos porque el colonialismo está vivo y está muy preciso, y a veces uno mirando las marchas se da cuenta también la coherencia en la que estamos a veces en las personas. Cuando se arroja plásticos, cuando se arroja todo tipo de basuras, cuando no estoy conectado con lo que está diciendo la selva, con lo que está diciendo la montaña o el río, con lo que está diciendo el pájaro, con lo que está diciendo el cosmos. Entonces, paralelo a otras luchas que habrá que darlas, que tienen que ver con los elementos políticos que hablaron contra las empresas, hay elementos de la simbología de nuestros pueblos, del arte de nuestros pueblos, que nos permiten también generar otro tipo de resistencias. Y ya les hablaba lo del arte porque en Colombia se demostró con los jóvenes que el arte, a través de la pintura, del graffiti, de la danza, de la música, fue los que pusieron la fuerza y la resistencia ante los poderes de sometimiento, ante la fuerza pública. En Colombia se conoce como SMAT, que es la fuerza que ataca a los civiles, pero fueron los jóvenes en base al arte. En base al arte, pintando las calles, haciendo lo que llamamos minga o trabajo colectivos en las comunidades. ¿Cómo se logró enfrentar ese tipo de situaciones que fueron tan complicadas en Colombia? Entonces, pongámosle mucho cuidado al arte, y en cada espacio en los que están ustedes, hermanos, hermanas, pongámosle mucho cuidado a consolidar escuelas del pensamiento, porque estamos siendo muy obedientes con la escuela formal, y la escuela formal hay que llevarla, como se dice, mitad y mitad, porque estamos perdiendo a nuestros muchachos. 7 u 8 horas metidos en un aula y no saben ni cómo se exprime una naranja, no saben ni cómo se pela una papa, o no sé cómo le llamen acá, no conocen la fariña, no conocen las variedades del ají, las variedades de maíz, las diferentes variedades de plantas medicinales. Entonces, ir paralelo, decimos nosotros, en la experiencia que he tenido con un tipo de escuela que hemos adelantado con niños y jóvenes, es un tipo de escuela en donde no tenemos tablero, ni tenemos elementos que normalmente se usan en la escuela formal, sino que lo hacemos paralelo. Enseñen ustedes en la escuela formal y nosotros sacamos a los muchachos al territorio, al río, a la arena, a la ritualidad, al fuego, a sentarnos al fuego un rato, a poder masticar la hoja de coca, a poder ir a la tierra a ver cómo es que caminan los gusanitos y qué es lo que implica el manejo de algunas semillas. Entonces, hacer ese puente es muy importante. Y lo que dijo acá el profesor, habló de la cartografía social. Muy interesante, porque nosotros también hemos trabajado cartografía social,
Inclusive en Colombia hay un investigador que se llama Hans Borda, hizo unos trabajos sobre cartografía social. Ahorita estamos trabajando una temática para comunidades, algo que llamamos cartografía Chacay. Chacay es puente, es como hacer puente entre las sociedades originarias y las sociedades que están en las ciudades. Porque es que el problema también es que nos quedamos en que solamente los indígenas y solamente los pueblos originarios vamos a salvar el mundo, y eso no es así. Hay mucha gente en las ciudades que les ha tocado salir, en el caso de Colombia, por desplazamiento, por violencia, porque mataron sus familias completas, y cuando llegan a las ciudades, pues cargan con una memoria, cargan con un cúmulo de saberes, y está presente ahí y está para ayudar a construir. Entonces no son gente vacía, y uno encuentra en las ciudades gente muy arraigada a la tierra y a los saberes, a veces yo digo que más que algunos indígenas. Yo me atrevo a decir, lo digo con mucha tranquilidad, porque pues ya digamos uno ya más viejito como que ya se da cuenta, y entonces por eso uno les pide a los compañeros, ojo, aquí esto lo salvamos entre todos, no solamente los pueblos originarios. Sí, bien, dejo ahí, bye bye. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, aquí a los de la mesa, a la relatora. Me siento muy contento y muy agradecido que el Gran Espíritu nos haya permitido compartir la palabra. Como dijo la hermana, los problemas son los mismos, y tenemos que seguir sembrando, también globalizando la esperanza y la construcción de sueños, y desde cada semilla que pongamos cada uno en nuestros espacios ya es un tejido inmenso para combatir el colonialismo y para defender la Amazonía y la madre tierra que requiere de la conciencia humana, ¿no? Muy amables, muchas gracias a cada uno de ustedes.